gustaría comenzar contando un poco sobre el vínculo que tienen los mercados y el mercado modelo en particular y cómo se llega a esta relación con todo lo que es la promoción de la alimentación saludable. Nosotros, por estar ubicados en el mercado, que es un punto clave dentro de la cadena que va de la producción hasta el consumo, es un lugar donde, por el hecho de que se concentra la producción, la oferta de frutas y hortalizas a nivel nacional, también se concentra muchísimo todo lo que es la información que fluye desde las zonas de producción y la que viene desde las zonas de demanda, las zonas de consumo, ubicándonos entonces de alguna forma en un sitio clave para poder identificar esa información que luego, y más adelante comentaremos un poco cómo alimenta de forma importante todo lo que son las formas de campaña y de productos de comunicación interesantes para el consumidor final. Originalmente ese lugar clave se ocupa sobre todo para poder identificar aquella información que el productor que no estaba presente en el mercado y no podía de alguna forma saber a cuánto se habían vendido sus productos, y eso lo ponía en un lugar, digamos, de desventaja con respecto a los comercializadores mayoristas a la hora de negociar los precios de los productos. Y de ahí se fue generando toda una expertise, un vínculo con la prensa, un vínculo con las instituciones y un conocimiento del mercado que nos puso en un determinado momento ante identificar esta nueva oportunidad de llegar con comunicación al consumidor final. ¿Por qué? Porque claramente había un diagnóstico que mostraba que el consumidor final estaba muy lejos de consumir la cantidad de frutas y hortalizas frescas que se recomendaba, que recomendaba la academia, que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. El consumidor final de alguna forma empezaba a intuir que estaba ingiriendo menos que lo recomendable en algunos casos, pero le faltaba información de cómo incluir en la dieta frutas y hortalizas nuevas que no estaba acostumbrado. Tenía unos hábitos de consumo bastante tradicionales, unos hábitos de compra de frutas y hortalizas bastante tradicionales. También le pasaba que no tenía muchas herramientas, mucho conocimiento de los productos como para saber cómo elegir en el punto de venta minorista, cómo conservar en casa, las cantidades que comprar. O sea, de repente es un elemento muy importante en el sentido de que si uno compra de más de lo que va a consumir en el periodo que se conserva el producto, va a tener desperdicios. También lo vamos a desarrollar un poquito más adelante este concepto. En ese sentido nos encontramos de pronto con esta oportunidad de generar comunicación de interés y que iba a generar fenómenos, digamos, virtuosos desde el punto de vista del impacto en las actitudes, de las acciones del consumidor final. En simultáneo con esto, de alguna forma nos fuimos aproximando a la institucionalidad más relacionada con la salud, más relacionada con la alimentación saludable y tal vez también como aportando desde ese lugar esta información oportuna. Ya en el mercado modelo, desde alrededor del 2005, se empieza de a poquito a trabajar en este tipo de comunicación, de elementos de comunicación. Finalmente en 2017 es que se concreta esta línea de trabajo fuerte, digamos, ahí sí ya con presupuesto, que gracias al trabajo que veníamos realizando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, nos permite justamente empezar a trabajar en campañas con presupuesto para hacer comunicación en medios tradicionales, televisión, radio, pero también en redes sociales, en vía pública, acciones en vía pública, cartelería, lo cual creo que de alguna forma y sin lugar a dudas con la gran herramienta que significó la canasta inteligente como elemento de comunicación, permitió llegar, digamos, a una difusión masiva de estos conceptos que veníamos conversando. La canasta inteligente, hoy, digamos, pasados algunos años, llamada lista inteligente, no es otra cosa que una herramienta de comunicación, es una lista de productos frutihortícolas, agroalimentarios, más recientemente, que se seleccionan
justamente con criterios de la cantidad, calidad y precio ofertado en ese momento. Dicho de otra forma, se eligen 9 productos, que son, digamos, es el número de productos que incluye la lista inteligente, que están en un momento de muy buenos niveles de oferta. Hay abundancia o relativa abundancia por estacionalidad, por zafra, por periodo de conservación del producto, lo que hace que esté a buen precio. Básicamente lo que ocurre en nuestro país en frutas y hortalizas es que cuando las frutas y hortalizas cada fruta y hortaliza está más abundante, el precio es el más bajo. Por ahí había un elemento importante, porque estás ofreciendo el producto en el momento de mayor abundancia, con mejor calidad, con mejor aporte nutricional y en el momento que está a un precio más accesible para el consumidor final. A su vez, además de dar ese listado de 9 productos, se proporciona otra información interesante, tiene que ver con lo que decíamos antes. Se proporciona información de cómo conservar, las condiciones recomendadas de conservar en casa, si va en heladera, si no va en heladera, cuántos días puede llegar a durar en condiciones de conservación de casa, de manera tal que indirectamente te permite llegar a calcular cuánto comprar. Algo que se conserva más, podés comprar un poco más de cantidad. Si sabés que se conserva menos, ajustás la compra a ello. Por ejemplo, la frutilla es un producto muy perecedero, siempre la recomendación es comprar poquitito para lograr, digamos, estar consumiendo la mayor cantidad posible. Este concepto, que es relativamente sencillo, perdón, me olvidaba, recetas también para que la gente pudiera ir incorporando en sus preparaciones diarias, cómo seleccionar el punto de venta minorista, terminó de alguna forma generando información que resultó interesante, que fue muy bien aceptada por el consumidor final, yo creo que le generó un cierto grado de complicidad con el concepto, de simpatía por el concepto, pero no solo el consumidor final que la aceptó, sino también los medios de comunicación, también la propia cadena comercial, los productores, los comerciantes mayoristas, minoristas. Se fue como logrando una serie de sinergias positivas que han de alguna forma determinan el éxito de esta herramienta. En paralelo un poco con este último proceso, o sea, a partir del 2015, 2016, se empieza a dar también una sensibilización, se empieza a adquirir la noción del problema que significan las pérdidas de desperdicio en alimentos. En frutas y hortalizas, además, por las particularidades que tienen este grupo de alimentos, muy perecederos, muy diversos, con características también muy diversas entre sí en cuanto al manejo, al potencial de conservación, a las posibilidades culinarias, por llevarlo, digamos, a términos más prácticos, hace que tenga, digamos, desde el punto de vista de lo que es las pérdidas y desperdicios de alimentos, también una cierta complejidad y diversidad, y que haga a su vez interesante, digamos, de alguna forma trabajar sobre todo sobre el consumidor final en la incorporación de prácticas que reduzcan este grave problema que tenemos a nivel mundial. En ese contexto donde se van empezando a ver acciones concretas, por ejemplo, el caso de la ONG Redalco, que empieza a trabajar fuertemente, más recientemente tengo que destacar el trabajo que viene haciendo el Plan ABC de la Intendencia de Montevideo, donde se hacen trabajos concretos de recuperación de alimentos para reducir las pérdidas. Llegamos a la situación de lo que ha sido este último periodo, una sequía instalada desde el invierno del año 2022 muy fuerte, que de alguna forma impactó en forma importante en la producción, en la calidad, en la cantidad de la producción nacional, haciendo que era un año en el cual era especialmente importante llegar al consumidor final con de alguna forma recomendaciones que iban en el sentido de reducir las pérdidas, de reducir los desperdicios, y también iban a ayudar a que la producción nacional, que se había visto impactada en forma fuerte por este flagelo que ha sido la sequía, que sigue siendo la sequía hasta ahora, se fuera de alguna forma paliando. En ese sentido, por ejemplo, mensajes
claros que tienen que ver con reducir el nivel de exigencia que tenemos los consumidores desde el punto de vista de aspectos estéticos que le exigimos a las frutas, a las hortalizas, aspectos estéticos, perdón, muy exigentes en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a color, en cuanto a la presencia de pequeños defectos o manchas, que ninguno de ellos, de estos que mencioné, afectan de ninguna forma la calidad nutricional ni el sabor del producto. Tal vez son un poco menos prácticos en cuanto a la usabilidad, pero no mucho más que eso. Sin embargo, en muchos casos, que no son aceptados a nivel de la cadena comercial y de última, digamos, traccionando a la cadena comercial y el consumidor final, eso hace que se genere un desperdicio de un alimento que es absolutamente útil, utilizable, legítimo. Y bueno, en ese sentido, en este último periodo hemos tratado de incorporar a todos los conceptos que mencionamos anteriormente vinculados con la lista inteligente, con la canasta inteligente, esta cuestión que de alguna forma va ayudando a reducir lo que son este tipo de desperdicios. Pensemos en el concepto de que el productor, digamos, hace el mismo esfuerzo productivo, el esfuerzo productivo en trabajo, en costo, digamos, económico, pero sobre todo medioambiental, para todos los kilos que saca de esa hectárea que planta, de ese monte frutal que tiene instalado. Entonces, cada una de las piezas, cada una de las frutas, cada una de las hortalizas que no termina consumiéndose por alguna razón, es un desperdicio importante, y en ese sentido, en esa línea, es que entiendo que hay un desafío hacia adelante para seguir tomando conciencia e ir reduciendo ese tipo de, digamos, cuestiones que van de alguna forma generando estas pérdidas y generando un perjuicio, un daño que de última, como decíamos recién, un daño sobre todo, o un costo ambiental que eventualmente lo estamos pagando y lo va a pagar la sociedad en el futuro.